Parte 6. La importancia del hombre. Esta serie de conferencias comenzó con un análisis de Romanos 1:21 a 22, versículos que nos dicen por qué el hombre está en el dilema en que está. El hombre conoció la verdad y deliberadamente se apartó. Hablé especialmente de cómo nuestra generación se ha apartado en las últimas décadas, y entonces comparé nuestra época con la de Jeremías a fin de mostrar qué clase de mensaje como cristianos debemos hablar a nuestro mundo post-cristiano del siglo XX. En esta conferencia y en las dos siguientes, deseo volver al análisis de Romanos. Empezaré viendo de nuevo aquellos primeros versículos, Romanos 1:21 a 22, porque lo que debemos ver ahora es cómo la Biblia considera al hombre mismo, su naturaleza y su importancia. Cada vez más educados, los hombres del siglo XX tienden a enfatizar alguna clase de determinismo. Usualmente es uno de dos tipos: determinismo químico, como propuso el Marqués de Sade y como hoy mantiene Francis Crick, o determinismo psicológico, como fue enfatizado por Freud y por aquellos que lo siguieron. En el primero, el hombre es un peón de las fuerzas químicas. En el segundo, cada decisión que el hombre toma ya está determinada con base en lo que le ha ocurrido en el pasado. Así que, ya sea determinismo químico o determinismo psicológico, el hombre ya no es responsable de lo que es o hace, ni puede estar activo en hacer historia significativa. Ahora el hombre no es más que una pieza de una máquina cósmica. La perspectiva bíblica del hombre no podría ser más diferente. Romanos 1:21-22 dice: «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios». El énfasis completo de estos versículos es que el hombre ha conocido la verdad y deliberadamente se apartó de ella. Pero, si eso es así, entonces el hombre es maravilloso. Él puede influenciar realmente la historia de manera significativa. Ya que Dios creó al hombre a su propia imagen, el hombre no está atrapado en las ruedas del determinismo. En cambio, el hombre es tan grande que puede influenciar la historia para sí mismo y para otros, para esta vida y para la porvenir. Estoy convencido que una de las grandes debilidades de la predicación evangélica en los últimos años es que hemos perdido de vista el hecho bíblico que el hombre es maravilloso. Hemos visto el humanismo no bíblico que nos rodea, y para resistirle en nuestro énfasis sobre la perdición del hombre, hemos tendido a reducir al hombre a cero. De hecho, el hombre está perdido, pero esto no significa que él no sea nada. Debemos resistir al humanismo, pero hacer del hombre un cero no es la forma correcta ni la mejor manera de resistirlo. Usted puede enfatizar que el hombre está totalmente perdido y aún tener la respuesta bíblica que el hombre es realmente grandioso. De hecho, solo la posición bíblica produce un humanismo verdadero y apropiado. El humanismo naturalista lleva a una disminución del hombre y finalmente a hacer de él un cero. Pero la posición cristiana es que el hombre está hecho a la imagen de Dios, y aunque ahora él es un pecador, él puede hacer aquellas cosas que son tremendas, puede influenciar la historia para esta vida y para la porvenir, para sí mismo y para otros.
En consecuencia, las acciones del hombre no son una pieza de teatro, ni siquiera una obra. Si usted ve una obra una noche y luego la ve en la noche siguiente, sabe que el final va a ser el mismo porque es la misma obra. La ve una tercera noche y de nuevo es lo mismo. Las acciones de los personajes son una pieza de teatro, no están abiertos al cambio. Pero el énfasis de la Biblia es que el hombre es responsable, sus decisiones influyen en la historia. Incluso el pecado no es insignificante. Romanos 1:21-22 implica la grandeza del hombre. Quizá nos ayude una nueva figura de lenguaje. Imagine la historia en tiempo-espacio, como femenina, y nosotros todos los hombres y mujeres, como masculinos. Como figuras masculinas, podemos fecundar la historia. En ella podemos plantar semillas que se concreten en el mundo exterior. Tal como un hombre puede fecundar lo que dará a luz hijos legítimos o hijos ilegítimos, la Biblia enfatiza que el hombre es capaz de fecundar la historia, ya sea con lo que es bueno o con lo que es malo. Por tanto, en resumen, el hombre no es una pieza más en el engranaje de una máquina, no es una pieza de teatro. Él realmente puede influenciar la historia. Desde el punto de vista bíblico, el hombre está perdido, pero es grande. Podríamos pasar un largo tiempo en este punto porque, estoy convencido, es crucial en nuestra discusión con la gente del siglo XX, para aclarar que el cristianismo no destruye la significancia del hombre. De hecho, es el único sistema que da al hombre un significado suficiente y final. El hombre puede influenciar la historia, si bien con frecuencia, desafortunadamente, esa influencia en la historia no es buena. Notemos que Romanos 1:21 dice algo más. Nos dice cómo los hombres comienzan a cambiar cuando conocen al Dios verdadero. Aquellos de nosotros que somos cristianos, verdaderos cristianos creyentes de la Biblia, podemos tomarlo como una advertencia para nosotros mismos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Estoy convencido con todo mi corazón que el primer paso del apartarse del pueblo de Dios de Él, aun cuando ellos defiendan tenaz y agresivamente la posición ortodoxa, es cesar de estar en relación con Él con un corazón agradecido. Por ello, al leer esto como cristianos, si bien la idea central es por qué el hombre está en la posición en que está, también debe hablarnos. Seamos cuidadosos, nosotros que estamos por la fe cristiana histórica ortodoxa en el siglo XX, de tener un corazón agradecido. De otra manera, no pasarán muchos años hasta que la ortodoxia se haya ido y seamos enfrentados con la heterodoxia. Dios, a través de Pablo, coloca Romanos 1:21 en un entorno razonado muy cuidadosamente. En realidad, los primeros 8 capítulos del libro de Romanos son la presentación más sistemática de la posición cristiana en el Nuevo Testamento. Es mi teoría que la razón por la que los primeros 8 capítulos de Romanos hacen una unidad dentro de la unidad del libro entero de Romanos es que presentan el mensaje básico de Pablo al mundo griego y romano. Romanos es el único libro escrito por Pablo a una iglesia que no había visitado. Cuando él escribió a Éfeso o Corinto, Pablo podía suponer que ellos ya tenían este mensaje básico porque él se los había predicado. Pero cuando escribió a Roma, donde él no había predicado, él primero presentó cuidadosamente la estructura total de la posición cristiana. Entonces, por supuesto, él le agregó los últimos capítulos. El mundo griego y romano no es muy distante de nuestro mundo en su marco intelectual. Fue un mundo de pensadores, un mundo altamente desarrollado como el nuestro. Y aquí podemos ver lo que Pablo predicó
y lo que Pablo pensó que los hombres debían saber para entender el cristianismo verdadero. Los primeros 8 capítulos están divididos en una secuencia muy ordenada. Romanos 1:1 a 15 es la introducción y 1:16 a 17 es el tema de todo el resto. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios, el dinamis de Dios, la raíz de nuestra palabra dinamita, para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo expone el tema del mensaje cristiano, y de Romanos 1:18 a 8:39 es una exégesis completa y continua de estos 2 versículos. Esta exégesis se divide en varias secciones. La primera es la necesidad de la salvación. Versículos 1:18 a 3:20. Y como hemos visto en las conferencias anteriores a esta, hay un negativo necesario antes que los hombres estén listos para escuchar un positivo. La segunda es la justificación, 3:21 a 4:25. Hasta aquí, Pablo está hablando de cómo llegar a ser cristiano. En la tercera sección, él supone que sus lectores son creyentes y habla sobre la santificación en la vida cristiana, y esto está, por supuesto, relacionado con nuestro tema de reforma y especialmente con avivamiento. La cuarta es la glorificación, mencionando las cosas en el futuro, 8:18 a 25. Finalmente, 8:26-39 nos dice que la vida eterna es para siempre. Entonces, aquí está una estructura expuesta de forma compacta. Creo que esto fue cierto en Jesús. Creo que Jesús dio su enseñanza en muchas ocasiones. Esta es al menos una de las explicaciones para las diferencias leves en los varios recuentos del Evangelio. Simplemente, él dio el mismo mensaje de una manera levemente diferente para cada situación levemente diferente. Si usted hubiera seguido a Pablo, creo que lo hubiera escuchado dando el mismo mensaje básico, una y otra vez, a fin que el Evangelio tuviera un contenido suficiente. De hecho, dondequiera que ha habido gran predicación y gran evangelización, siempre se ha enfatizado un contenido suficiente. La gente no se puede salvar sin él. Aquellos que estudian a Marshall McLuhan 7 pudieran decirlo de esta forma. No basta tener una comunicación fría. Usted debe tener una comunicación caliente. El cristianismo debe ser comunicado con un contenido suficiente. En consecuencia, encontramos que Pablo fue cuidadoso al dar información suficiente a aquellos a quienes les predicaba. Ahora, más adelante, notamos esta frase del versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. En Romanos 1:16 y 5:5, creo que Pablo hace un juego con la palabra avergonzar. En el capítulo 5, Pablo, hablando a los cristianos, escribe, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice que, en la experiencia, después que usted es cristiano, usted no será avergonzado. Pero en 1:16, él se dirige a aquellos que aún no son cristianos, y está diciendo que él, Pablo el predicador, Pablo, el hombre educado, no se avergüenza del sistema del Evangelio, el sistema de verdad, el contenido del Evangelio,
como él lo presenta a las mentes de los hombres en el educado mundo griego y romano. Él no se avergonzaba, porque aquel da las respuestas que nada más da. Estoy convencido que hoy no seremos capaces de denunciar con confianza, a menos que entendamos que necesitamos no estar avergonzados del Evangelio y de las respuestas que da a los hombres. Si no tenemos esta confianza, los hombres sentirán nuestra actitud defensiva, y esta no les recomendará el Evangelio. Es esta actitud defensiva intelectual, al predicar el Evangelio a un mundo educado, lo que disminuye su efecto. Pero Pablo dice: no me avergüenzo cuando me pongo en pie sobre la colina de Marte, porque tengo respuestas que los filósofos griegos no tienen. No me avergüenzo en lo burdo del mercado porque sé que la Biblia va a darme las respuestas verdaderas que los hombres necesitan y que nada más da. Tristemente, hay una especie de antiintelectualismo entre muchos cristianos. La espiritualidad es falsamente enfrentada a la comprensión intelectual, como si estuvieran en una dicotomía. Tal antiintelectualismo corta el corazón mismo del mensaje cristiano. Por supuesto, hay un intelectualismo falso que destruye la obra del Espíritu Santo. Pero este no surge cuando los hombres luchan honestamente con preguntas honestas, y entonces ven que la Biblia tiene las respuestas. Esto no se opone a la espiritualidad verdadera. Por eso, Pablo se pone en pie aquí y dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque responderá a las preguntas del hombre. Es el dinamis de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando Pablo habla aquí de salvación, él no limita el término a hacerse cristiano. El concepto de salvación en la Escritura es más amplio que el concepto de justificación. La salvación es todo el proceso que resulta de la obra consumada de Jesucristo cuando murió en tiempo y espacio en la cruz. Justificación es cuando nuestra culpa es quitada por la declaración forense de Dios. Cuando un hombre se ha entregado a sí mismo a Jesucristo y confía en su obra consumada, su culpa se ha ido. Pero la salvación también es la santificación, la vida cristiana y la glorificación, ese gran día cuando el Señor Jesucristo regrese y el cuerpo del cristiano resucite. Y es por eso que Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación del hombre completo, de toda la historia y de todo nuestro futuro en la eternidad. Entendamos que el cristianismo verdadero no es platónico. Sin embargo, mucho de lo que pasa por cristianismo tiene el sello del pensamiento platónico. El platonismo dice que el cuerpo es malo y debe ser despreciado. Lo único que importa es el alma. Pero la Biblia dice que Dios hizo al hombre completo. El hombre completo debe conocer la salvación, y el hombre completo debe conocer el señorío de Jesucristo. La gran enseñanza de la resurrección del cuerpo no es solo una doctrina abstracta, está como una promesa y recordatorio de un hecho muy importante y muy esperanzador. Dice que Dios hizo al hombre completo. Dios lo hizo espíritu y cuerpo, y Él está interesado en ambos. Él hizo al hombre con un intelecto, y Él está interesado en el intelecto. Él hizo al hombre con un sentido de belleza artístico y creativo, y Él está interesado en este. Cuerpo, mente, sentido artístico. Estas cosas no son lo más bajo.
son lo más alto. Por supuesto, estas pueden volverse malas si se colocan en la perspectiva equivocada, pero no son malas en sí mismas. Por tanto, ya que Dios hizo al hombre completo y está interesado en el hombre completo, la salvación que Pablo predica es una salvación que toca al hombre completo. La salvación tiene algo que decir no solo al hombre individual, sino también a la cultura. El cristianismo es individual en el sentido de que cada hombre debe nacer de nuevo, uno a la vez. Pero no es individualista. Esta distinción es importante. Como Dios hizo al hombre, también hizo una Eva para que pudiera haber relaciones horizontales entre dos personas. Y estas relaciones humanas son importantes para Dios, porque el poder de Dios para salvación también quiere decir dar una respuesta a las necesidades sociológicas del hombre, la interrelación entre dos hombres y más. Dios está interesado en el hombre completo y también en la cultura que fluye de la relación del hombre con otros. Así, cuando Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, no piensa que solo cubre un área pequeña. Este tiene algo que decir sobre cada división que ha surgido debido a la caída. Desde el punto de vista cristiano, todas las alienaciones, para usar nuestra palabra del siglo XX, que encontramos en el hombre han surgido debido a la caída histórica, en tiempo y espacio, del hombre. Primero y antes que nada, el hombre está separado de Dios. Segundo, él está separado de sí mismo. Los problemas psicológicos de la vida. Tercero, él está separado de otros hombres. Los problemas sociológicos de la vida. Cuarto, él está separado de la naturaleza. Los problemas de vivir en el mundo, por ejemplo, los problemas ecológicos, todos estos necesitan ser sanados. No sorprende que Pablo diga: no me avergüenzo intelectualmente del Evangelio porque va a tener las respuestas que los hombres necesitan. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación en cada área. Tiene respuestas y significado tanto para la eternidad como para ahora. El Evangelio es grandioso. Si usted es un cristiano evangélico, debería estar convencido que el cristianismo bíblico no es de oropel. No es algo pequeño tratando con un área pequeña de la vida. Si usted no es salvo, debería darse cuenta que el cristianismo es titánico. Habla a cada necesidad del hombre, no por un salto en la oscuridad, sino con razones suficientes y buenas. Al presentar el contenido del cristianismo, Pablo dice que hay salvación, justificación, santificación y glorificación para el hombre completo. Note también que Pablo dice al judío primeramente y también al griego. Una de las grandes marcas de la nueva teología desde Karl Barth en adelante es el universalismo, la noción que eventualmente todos los hombres son salvos. En Barth este universalismo está implícito. En aquellos que le siguen está explícito. En la Escritura no hay esta clase de universalismo, sino que hay un universalismo de otro tipo. La enseñanza que un mensaje satisface la necesidad de todos los hombres. Este es el verdadero universalismo bíblico. Sea el hombre judío o gentil, viva en Occidente o en el Oriente, haya vivido en épocas pasadas o en el presente, hay un mensaje que satisfará o habría satisfecho sus necesidades. El mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pablo habla a ambas clases de hombres, al judío, el hombre con la Biblia, y al griego, el hombre sin la Biblia. Esto es, hay un mensaje universal que es adecuado para todos los hombres y para su necesidad total. En el versículo 17 leemos: porque en el Evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, por la fe, vivirá. Por supuesto, Pablo cita a Habacuc 2:4. Pablo dice algo más de que uno es salvado por la fe. La verdad es que uno debe ser cuidadoso al entender la frase en sí, porque a menudo se presenta de tal forma que ya no es bíblica. La base de nuestra salvación no es nuestra fe. En cambio, la fe es el instrumento. Las manos vacías con las que aceptamos el regalo. No somos salvos por fe en la fe. La base de nuestra salvación es la obra consumada de Jesucristo en tiempo y espacio. Pablo enfatiza esto en el 3er capítulo, donde dice que somos salvos sobre la base de la obra de Jesucristo. La fe emerge con las manos vacías para aceptar el regalo. Pero si esta es la justificación verdadera, también es verdad para la santificación. No solo nos hacemos cristianos por fe, sino que vivimos existencialmente por fe. La palabra existencial puede ser confusa, pero el concepto es bastante importante para justificar una explicación. Hay dos formas básicas de usar el término existencial. Se puede referir al existencialismo, una filosofía que dice que no hay un significado real o razonable para el hombre. Quizá esta definición es demasiado simple, pero sirve. Por otro lado, existencial se refiere a una realidad momento a momento. Un cristiano debe rechazar la filosofía del existencialismo, pero debe enfatizar lo que es verdaderamente existencial, porque la Biblia no enseña una situación estática en la que uno se hace cristiano, y eso es todo. En cambio, enseña que el tiempo avanza y una relación con Dios es importante en cada momento existencial dado. Consecuentemente, usted no comienza la vida cristiana por fe y luego permanece estático. Usted continúa viviéndola por fe. Mucha de la enseñanza de Pablo de Romanos 5 en adelante trata con esto. Entonces, el cristiano debería ser un verdadero existencialista, moviéndose al filo de la navaja del tiempo, en cada momento dado estando en una relación con Dios. La vida por fe momento a momento es lo que se enseña aquí. He tratado de poner el escenario para la presentación cuidadosamente razonada que Pablo hace en Romanos 1:18 hasta 2:16 a medida que él habla al hombre sin la Biblia. Todos los hombres, perdidos o salvos, son grandes en su importancia. Habiendo sido hecho a la imagen de Dios, el hombre es magnífico aún en la ruina. Dios hizo al hombre para ser responsable por sus pensamientos y acciones, y el hombre crea una historia significativa. Esto es cierto para cristianos y no cristianos, tanto hombres con la Biblia como hombres sin la Biblia.